Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar del el modelo conceptual de datos que hicimos una pequeña introducción en la clase pasada. En un modelo conceptual se tratan de identificar y definir tanto propiedades estructurales, es decir, cuáles objetos se van a guardar con sus atributos y relaciones, en tratar de también de incluir aspectos dinámicos, o sea, aquellos que pueden ocurrir en el tiempo o le pueden ocurrir en el tiempo a esos objetos. Por ejemplo, a un estudiante poder guardar eh, cuándo fue que se ingresó, cuándo fue que eh, vio determinadas asignaturas, como ejemplo. Y además, tratar de representar también algunas restricciones de integridad. Por ejemplo, decir, como aquí ponemos, que en un hospital siempre se requiere la fecha de nacimiento de cada paciente, mientras que tener su dirección electrónica es un asunto opcional. ¿Esto por qué? Porque dependiendo del si se tiene o no el correo electrónico, eso no va a ser pues un impedimento para que se le haga un tratamiento o se ingrese al hospital. Es bueno, pero no es necesario. Bueno, y lo otro sería, por ejemplo, que no se permita que un paciente ingrese al hospital sin que haya una remisión por parte de un médico, ya sea el que estaba en urgencias o sea que sea un médico que tiene programada una cirugía para un paciente. Entonces, que eso lo podamos expresar en el modelo conceptual sería ideal. Generalmente en bases de datos pueden utilizarse tanto modelos para la parte estructural como para la parte funcional. Y eso se hace también en cualquier otro aplicativo de ingeniería de software. O sea, cuando se hace alguna aplicación, generalmente se hacen esa parte de comportamiento o funcional, se hace con unos diagramas y el modelo estructural se hace con otros tipos de diagrama. ¿Qué es un diagrama? Es una colección de figuras, como pueden ser triángulos, rectángulos, rombos, y acompañados de palabras. Eso es entonces lo que es muy utilizado en ingeniería de software. Por eso en bases de datos se usan diagramas en lugar de otro tipo de modelo, como puede ocurrir en matemáticas, que se utilizan más como fórmulas algebraicas. Bueno, habíamos dicho también en clase pasada que los modelos tenían que tener unas características deseables para que fuera un buen modelo. Estaba la expresividad, que es la capacidad que tiene ese modelo de describir una realidad o parte de una realidad. La simplicidad tiene que ver con que sea un modelo que no sea muy complejo y difícil de leer. Entonces, también dijimos que esas dos características, la expresividad y la simplicidad, siempre iban a estar como en conflicto. Mientras más expresivo, menos simple, y si es muy simple, puede ser que no sea tan expresivo. La minimalidad, entonces, es buscar que esos modelos eh, no tengan redundancias, buscando parsimonia, es decir, como el balance entre lo expresivo con lo simple. Y la formalidad tiene que ver con que los conceptos que se expresen en el modelo tengan una interpretación única, precisa y bien definida.
Mostramos también un ejemplo muy pequeño, digamos, de parte de un modelo entidad-relación, con la notación de un autor que trabajaba en Oracle. Esta notación se conoce con el nombre de su autor, que es Richard Barker. Esto se incluye en la metodología que utiliza Oracle para el desarrollo de sistemas de bases de datos que se llama CDM. Bueno, entonces el modelo de entidad-relación está compuesto por tres tipos de conceptos básicos. El primero de ellos es la entidad, que representa una clase de objetos, en este caso empleados o departamentos, son tipos de objetos, digamos, de una empresa. La relación está o las relaciones están dibujadas en el diagrama a través de líneas o pues en este caso de una curvita, indicando que es una relación de esta entidad consigo misma. Bueno, y también vamos a tener los atributos que se van a ir o se escriben en el modelo dentro de cada caja de la entidad. En este caso también vemos unos adornitos que más adelante vamos a saber, pues, o vamos a decir de qué significan. Entonces, dando una definición un poco, pues, más formal de lo que es una entidad, vamos a decir que es una clase de objetos de importancia en el dominio del problema. No vamos a modelar cosas que no interesen guardar, sobre las cuales necesitemos guardar información. Entonces, ejemplos puede ser empleado, artículos, clientes, proveedores, facturas, eh, ¿qué más? Pronósticos puede ser, y puede ser de distintos dominios de aplicación. Puede ser de una organización universitaria o puede ser de una empresa o puede ser de un centro de investigación. Entonces, tiene, así como la estadística, tiene su aplicación en cualquier dominio de aplicación, como lo decíamos, en economía, en finanzas, en ciencias de la salud, en biología. Bueno, las entidades, como también lo dice acá, pueden ser simples si no se pueden descomponer. En cambio, son complejas cuando están formadas a su vez por otras entidades. ¿Por qué se sabe que es una entidad? Porque tiene sus propios atributos. Un ejemplo de una entidad compleja o compuesta es un celular, pues tiene cámaras de video y tiene un GPS. La cámara de video que tiene una resolución, tiene un fabricante posiblemente, bueno, y tiene otras características que sean importantes para decir o para hacerle publicidad a una celular, lo mismo que el GPS. Bueno, bueno, aquí aparece pues el nombre del autor y vamos a ver las convenciones que él sugiere para hacer el diagrama entidad-relación. Cabe anotar que la primera forma de hacer los diagramas entidad-relación no fueron propuestos por este autor, sino por otro señor que se llama Peter Chen. En muchos libros de bases de datos van a encontrar también esa notación, pero es mucho más compleja, o sea, tienen no cumplen, digamos, con la característica de un modelo conceptual que sea simple, se llena de mucha recargado, como lo podemos ver o como lo pueden ustedes también ver cuando estén estudiando este tipo de modelo. Que luego también podemos hacer un repaso de cómo se modela allá para que vean que esta convención de Richard Barker es mucho más apropiada y más sencilla.
¿Qué nos dice las convenciones? Primero, que las entidades se van a denotar como unas cajas con bordes redondeados. Bueno, ese sí es un detalle pues que no es muy importante, o sea, que termine como una caja del todo cuadradita, un rectángulo completo, es completamente aceptable. Dice, cada entidad lleva un nombre único que debe ser en mayúscula y en singular, porque estamos hablando de entidades, entonces estamos hablando de una entidad que se llama, en este ejemplito, equipo de cómputo o computador. Los nombres de los atributos deben ir en minúscula. Recordemos los que se ponen aquí adentro de la caja que representa a la entidad. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 atributos. Uno de ellos tiene el símbolo de número, que son los que identifican a una entidad, o sea, a cada instancia. Una instancia es un ejemplo o un ejemplar que pertenece a ese grupo, digamos, o a esa entidad que se llama equipo de cómputo. O sea, el equipo de cómputo que yo estoy usando es de la universidad y tiene una placa. Esa placa en realidad sería lo que ahí se conoce como referencia. Esa placa quiere decir que no hay otro computador en la universidad que tenga una igual. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo devuelva este computador que es de la universidad, debo devolver exactamente este y no cualquiera. Entonces, si yo lo entrego con un problema en el teclado o alguna cosa, pues es el mío y necesitamos identificarlo o diferenciarlo del resto de computadores que pertenecen a la sede de Medellín. Lo mismo cuando ustedes también tienen un identificador único que se les llama a eso y a un atributo generalmente. El atributo que se utiliza para identificarlos a ustedes es su cédula o su tarjeta de identidad o incluso su número de pasaporte si de pronto es extranjero o su cédula ya, si ya cumplió los 18 o es mayor de 18 años. Aquí en este caso entonces estamos diciendo eso para la referencia y estamos mostrando un símbolo que es un asterisco para aquellos atributos que son obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que saber quién es el fabricante de un equipo, cuál es la marca de ese equipo y cuál es la fecha de la compra. Eso, pues obviamente pueden existir otros que sean también de interés, pero esto como un ejemplito, aquí no estaríamos viendo ni siquiera el valor que costó un equipo de cómputo y que podría ser importante en el caso de que supongamos que a mí me robaran el equipo, yo tendría que responder por cierta cantidad de dinero, no por lo que valga hoy, sino por lo que costó en un momento determinado. Eso pues como ejemplo. Puede que eso no ocurra y ojalá que no, pero podría ser. Entonces, los únicos que les ponemos este adornito de la o de un cerito serían aquellos que no son tan importantes. Ojalá los tuviéramos, pero no son requeridos. Entonces, por eso se llaman opcionales. Bueno, ya dijimos que las relaciones eran unas líneas que conectaban las entidades que se estaban relacionando. ¿Qué podemos decir de una relación? Una relación es una asociación en doble sentido, por eso se llama bidireccional. Es significativa porque no vamos a poner relaciones que no son tampoco relevantes. Por ejemplo, si a mí me cae bien este profesor, eso, digamos, para un sistema académico no es lo relevante. O que si yo estoy casada o tengo un noviazgo con un profesor, eso no interesa.
Entonces, no se van a poner esas relaciones que no sean importantes. También tienen nombres o leyendas. No podemos dejar una relación sin ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos impidiendo que, o estaríamos permitiendo que las personas pudieran entender que relaciones diferentes a las que queremos nosotros modelar. Entonces, eso es bastante importante, poner el nombre entre las dos entidades o de una entidad consigo misma. Entonces, vamos a mostrar como una forma sintáctica de cómo se lee una relación. Recordemos que es bidireccional, pero en un sentido, digamos que la estamos leyendo en un sentido. Entonces, se va siempre a construir de esta manera. Una entidad, digamos que en este ejemplito estamos diciendo profesor. Estamos haciendo la relación entre profesor y curso. Entonces, aquí estamos diciendo lo siguiente. Una entidad o sea, un profesor, y se escoge entre debe o puede. Siempre esto va a ser necesario escoger entre este o este. Entonces, digamos, un profesor debe, o en este caso estamos diciendo que un profesor puede ser el docente. Entonces aquí se puede ser, y aquí se utiliza el verbo ser o estar, lo que es en inglés el verbo to be. Entonces escogemos ya sea el ser o el estar. Entonces aquí estamos utilizando el verbo ser. Entonces digamos, un profesor puede ser. Entonces aquí ponemos el nombre de la relación, que es la docencia. Entonces estamos diciendo que el profesor está asumiendo el papel de docente de uno o más cursos. Escogimos en esta, obsérvese que aquí también tenemos dos opciones. Una es escoger uno o más, o escoger solamente uno y solo uno y solo un entidad 2. Entonces, volvamos a mirar acá. Vamos a mirarlo de las dos maneras como está en el ejemplo. Entonces, en este sentido sería entre curso y profesor, o sea, de este lado derecho al lado izquierdo. Entonces vamos a decir, un curso puede ser dictado por uno y solo un profesor. Ahora, ¿por qué puede ser dictado? Porque puede ser que se defina un curso que todavía no se sepa quién es el profesor que lo va a dictar, y por eso se va a admitir que en un momento dado, o sea, al principio, digamos, de cuando se está haciendo el proceso de matrícula, todavía algunos cursos no tengan asignado un profesor. Entonces, por eso se pone el puede. Y dice, por uno y solo un profesor. Eso sí va a depender de la institución universitaria. Si es la Universidad Nacional, esto no es cierto, porque hay cursos que pueden ser dictados por varios profesores. Una parte la dicta un profesor, otra parte la dicta el otro, más que todo también en los cursos de posgrado. O digamos, una parte la dicta un profesor y el taller lo dicta un asistente o un auxiliar de docencia. Entonces, ya uno diría que se admitiría la otra, que es la otra opción, que es uno o más. Entonces, podríamos decir, en la Universidad Nacional, un curso puede ser dictado por uno o más profesores. Y ahora leyéndola en el otro lado, sería un profesor puede ser el docente de uno o más cursos. ¿Por qué puede ser? Porque puede ser que ese profesor en un momento también determinado no esté dictando ningún curso. Está dedicado a un proyecto de investigación o de extensión, o simplemente está en año sabático y entonces no está a cargo de ningún curso. Entonces, por eso él puede
también en algunas partes un profesor siempre debe ser el docente de uno, o sea, de al menos un curso. Vamos a mirar cómo se ve esto de una manera gráfica. Más adelantico vamos a explicar entonces cómo se pintan o se dibujan las relaciones. Primero, eh, esa forma de dibujar esas relaciones va a depender de la cardinalidad mínima y de la cardinalidad máxima. ¿Qué quiere decir la cardinalidad mínima? Es decir, si es puede o si es debe cuando parte de una entidad. Cardinalidad mínima quiere decir con cuántos mínimamente se tiene que relacionar, con cuántas instancias de otra entidad se tiene que relacionar una instancia de otra. Recordemos que instancia son ejemplos o ejemplares que pertenecen a una entidad. Entonces, una instancia es, o yo soy una instancia de profesor. Entonces, digamos, yo estoy impartiendo uno o varios cursos. Entonces, digamos que la cardinalidad mínima actual mía es obligatoria. ¿Sí? Sería como así. Cuando es opcional, la vamos a pintar como una línea punteada. Entonces, es fácil definir eso. Si es opcional, entonces se pone así. Esto ya se va a leer puede ser o puede estar, y este se va a leer debe ser o debe estar. La cardinalidad máxima se pinta así, una pata de gallina para decir que se relaciona con una o varias instancias de la otra entidad y se va a pintar como una línea sin esa pata de gallina cuando se puede dar con una y solo una entidad. Entonces, veamos este ejemplito que ya lo habíamos, pues, o que estamos hablando al principio de empleado con departamento. Aquí estamos obviando o no estamos mostrando los atributos porque no interesa. Lo que vamos a hacer aquí es a leer esta relación existente entre empleados y departamento. Hacia la derecha. O sea, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo la leeríamos? Un empleado, para este lado estamos viendo que es obligatoria porque es continua. Entonces dice, un empleado debe estar asignado a, recuerden que el verbo estar o ser es implícito, no se está mostrando ahí. Entonces, simplemente es para luego continuar leyendo lo que es el nombre de la relación. Entonces decimos, un empleado debe estar asignado a uno y solo un departamento, porque aquí termina en una sola línea, no termina en varias líneas. ¿Sí? Entonces ese sería lo que acabamos de leer. Un empleado debe ser asignado, también recuerden que eso pues puede el verbo ser o estar, asignado a uno y solo un departamento. Ahora, ¿qué es cómo se lee hacia la izquierda? O sea, de acá para acá. O sea, del departamento. Aquí leemos que está punteada, entonces, como dijimos, es opcional y la cardinalidad mínima y por lo tanto se lee puede. Entonces, un departamento puede ser responsable de uno o varios empleados. ¿Por qué? Porque termina en una pata de gallina. Aquí lo vamos a ver, que es lo que acabamos de decir. Un departamento puede ser responsable de uno o varios empleados. ¿Por qué puede? Porque en un momento dado, digamos, se crea el departamento de inteligencia artificial en una empresa o un centro de investigaciones
que no existía. En ese momento, cuando se crea, eso también tiene atributos, no se está mostrando, les recuerdo eso, pero cuando se crea, todavía puede que no tenga ningún empleado asociado a ese departamento. Entonces, se le da esa flexibilidad de crear un departamento en la base de datos con toda su información, con el nombre, el código que se le va a dar, la ubicación, de dónde queda esa dependencia, todo eso se puede dar y luego se le pueden asociar o conseguir los empleados que van a trabajar en ese departamento. Entonces aquí vemos que aquí una relación que parte de uno y termina en varios o en muchos por la pata de gallina. Esa relación se conoce como la relación de uno a muchos o de muchos a uno. ¿Sí? Entonces, aquí también vamos a ver otro ejemplito de esa relación. Tenemos un pasajero, leámosla de acá para allá, puede ser poseedor de uno o varios tiquetes o pasajes. Y un tiquete, si la leemos de acá para acá, debe ser comprado por uno y solo un pasajero. ¿Sí? Entonces, sería así, de uno a muchos o de muchos a uno, como en este caso. Esa es muy común, ese tipo de relaciones entre dos entidades. También es muy común las relaciones de muchos a muchos. Veamos esta, por ejemplo. Un alquiler, o sea, puede ser un grupo de personas las que están alquilando un grupo mm, de ah, ah, viviendas o de edificios y también, o sea, serían los arrendadores o los que están alquilando esto y lo mismo, un arrendador puede ser generador de uno o varios alquileres. Entonces, esta relación es muy corriente. Otra relación de muchos a muchos que ustedes pues deben conocer claramente es que un estudiante toma uno o varios cursos y un curso es tomado por muchos estudiantes, uno o varios estudiantes. Bueno, incluso hasta más, siempre van a ser más de uno para que se pueda dictar un curso. Entonces ahí tendríamos entre estudiante y curso una relación de muchos a muchos. Otra relación de común, mentiras, no es tan común, pero también se puede dar en algunos casos y es la relación de uno a uno. Entonces la de muchos a muchos se denota generalmente como de M a N a M. Y esta se va a hacer así. Y esta es, por ejemplo, cuando tenemos asignados, digamos, en una fábrica, que el operario tal siempre va a ser el encargado de una y solo una máquina y que esa máquina es operada o manejada por uno y solo un operario. Entonces, en estos casos, para saber quién es el responsable, digamos, de una máquina determinada, y si se daña, pues saber cuál es el operario de él o qué tan eficiente es haciendo uso de una máquina en particular. Entonces, debemos modelar ese tipo de relaciones. Bueno, esas son más escasas, como les digo, las más comunes son estas dos, o sea, de uno a muchos o de muchos a muchos. Cuando uno está modelando, y sobre todo al principio, es bueno o es conveniente hacer esta matriz de relaciones inicialmente para que luego llegar al modelo entidad-relación, sobre todo cuando se tienen muchas entidades. Entonces, aquí que vemos, ¿cómo se hace esta matriz de relaciones? Simplemente se ponen en las columnas y en las filas aquellas entidades que identificamos
en un dominio de aplicación. Digamos que estamos teniendo en cuenta aquellas entidades involucradas en el manejo de las compras que hace, digamos, una cadena de un supermercado y lleva esos artículos que compra a las bodegas. Bueno, pero aquí vemos que tenemos, en vez de proveedores, acabo de mirar que tenemos clientes. Entonces, digamos que de todas formas, para despacharle a los clientes tenemos los artículos guardados en unas bodegas y el cliente compra mediante órdenes sí, o pedidos. Digamos que una orden es un pedido. Entonces, vamos a ver. Empezamos a mirar así, analizar. Entre cliente y cliente, ¿hay una relación importante que haya que modelar en esa base de datos? No. Puede que sí hayan relaciones, pero que no sean significativas. ¿Sí? Entonces, no se pone esta rayita indicando que ahí no hay una relación de interés. Cliente con artículos, uno diría sí. ¿Qué compra el cliente o qué solicita el cliente? Artículos, pero no lo hace directamente. La relación entre artículo y cliente no es directa, sino que se hace a través de órdenes. Entonces se va a poner una rayita diciendo que no existe una relación, al menos directa, entre artículo y cliente. En cambio, el cliente sí es el que hace o el originador o generador de esos pedidos. Él es el que los hace. Entonces aquí ponemos este nombre de la relación. Recordemos que deben ser nombres muy claros que nos estén indicando, no estamos diciendo cliente relacionado con orden, porque al decir relacionado no estamos diciendo nada en absoluto. En cambio aquí ya estamos diciendo que el que realiza o el que genera los pedidos o las órdenes es el cliente. Entonces aquí vamos a poner ese leyenda o esa leyenda del nombre de la relación. Entre cliente y bodega, no, a él no le interesa de dónde está, en qué bodega están los artículos. Él solamente hizo un pedido de ciertos artículos a través de una orden. Entonces, esta matriz también es simétrica porque ahí dijimos que las relaciones son bidireccionales. Entonces, ya sabemos que si entre cliente y artículo no hay relación, entonces tampoco hay entre artículo con cliente. Entonces, esa se va a poner rayita, tampoco hay entre artículo con artículo. Esta sí, que es un artículo va a ser comprado mediante una orden, ¿sí? O siempre los artículos que se tienen son comprados a través de, o pedidos a través de órdenes. Y también vamos a encontrar una relación entre artículo y bodega, porque los artículos son almacenados en bodegas y para poder cumplir con un pedido o con una orden, hay que saber en dónde están almacenados. Entonces, también es importante esa relación y el pedido es hecho para, digamos, satisfacer unos requerimientos de un cliente y por eso acá se pone esta leyenda y esa orden está compuesta de un grupo de artículos. En una misma pedido uno puede estar solicitando una mesa de comedor, un escritorio y una silla, por poner un ejemplo. Entonces, por eso decimos que esa orden está compuesta de artículos. Bueno, y así sucesivamente pondríamos entonces que existe una de bodega con artículo, que es sitio de almacenamiento de los artículos. Y ahí vamos también sabiendo la cardinalidad. Recuerden que la cardinalidad es con cuántas instancias se relaciona una instancia de una entidad. Entonces, digamos, aquí estamos diciendo un cliente, ya podríamos saber si es puede o debe.
Entonces, digamos, un cliente puede ser el generador de una o varias órdenes. Entonces, ya sabemos que el lado de la pata de gallina va a ir hacia orden. ¿Por qué puede? Porque nosotros podemos guardar en la base de datos un nuevo cliente, pero aún no ha hecho un pedido. Está por hacer un pedido, entonces ya lo podemos poner como un cliente. Bueno, lo mismo, bueno, se leería en el otro sentido entre orden y cliente para saber una orden, si ya hay una orden, tiene que ser ya definido quién es el cliente. Entonces, aquí ya sería obligatoria, debe ser hecha para uno y solo un cliente. Esa orden no puede ser de dos clientes al tiempo o ese pedido. Entonces, miremos aquí un ejemplito de lo que habíamos hablado de los atributos y sus adornos. Aquí estamos mostrando que en esta entidad la profesión de la persona es deseable, pero no es obligatoria. Eso estamos queriendo decir con esta bolita. El resto sí son requeridos y además la cédula debe ser única. No pueden existir dos personas que tengan la misma cédula, porque eso llevaría a problemas de acceso a la pieza, a un registro en particular o a una instancia en particular. Bueno, dijimos que esos identificadores únicos, que son los que se denotan con el símbolo de número, a veces pueden ser no un atributo, sino que sean relaciones. Veamos acá un primer ejemplo. Digamos que tenemos una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria no solamente se puede identificar con un número, porque puede ser que casualmente hayan dos cuentas en distintos sucursales bancarias que tengan el mismo número. Entonces no es suficiente con un número, sino que tenemos que usar esta relación con sucursal bancaria para poder saber o para poder identificar una cuenta. Ejemplo, bueno, y por eso se le pone acá esta rayita a la relación indicando que esta entidad es débil porque necesita pedirle prestada a la sucursal su número. Digamos que esta sea la sucursal 18 que está ubicada en Unicentro. Aquí también faltan otros atributos que no se pusieron, simplemente pues para dar claridad o para poder mostrar bien qué era la relación. En este ejemplito, aquí es redundante este símbolo de requerido, porque se sabe que un identificador único siempre debe ser requerido y además único. Eso quiere decir el símbolo de número. Entonces aquí le quitaríamos ese asterisco. Y la rayita, volvemos a decir que esta rayita es porque esta entidad no tiene atributos propios que le permitan identificarse inequívocamente y tiene que decirle a una entidad con la cual se relaciona que le preste su identificador único para poderse distinguir cada cuenta de una cuenta de otra. Eso entonces también está mostrando que el identificador único es compuesto. Está compuesto del número de la cuenta más el número de la sucursal. Mire, este caso que vamos a mostrar a continuación tiene que no solamente basta una relación, sino que necesita de dos, como es el caso de una inscripción lo que llamamos en la universidad un registro. Digamos que un estudiante se registra, obviamente mediante, digamos, esta entidad, y aquí se va a poner cuándo fue que se registró y se va a poner una nota definitiva como un atributo opcional. Es opcional porque en el momento de la inscripción todavía no tiene nota.
Entonces se deja así para admitir que se inscriba y no se sepa todavía la nota. Pero esa inscripción siempre nos vamos a preguntar, bueno, no solamente importa la fecha, porque hasta un estudiante puede inscribirse a un mismo curso porque lo perdió en distintas fechas o periodos académicos. Entonces, no basta con que sepamos la fecha y el estudiante, bueno, sino también el curso que se va a tomar. Entonces, por eso tenemos las dos rayitas acá sobre la entidad, pues para poder identificar cada instancia de una inscripción, vamos a necesitar de 3 elementos: la fecha, la relación que tiene con el estudiante, o sea, que quiere decir que le tenemos que pedir al estudiante su carnet, y al curso le vamos a tener que solicitar el código para poder identificar o distinguir cada instancia de inscripción. Aquí hay otro ejemplito que se está mostrando. No está la calidad no es muy buena porque lo tomé pues de internet, eh, que está mostrando varias entidades. Las podemos presentar acá: aeropuertos. Digamos que estos son los aeropuertos de todo, digamos, de Colombia. Tenemos unas rutas que hacen o que tienen a cabo las líneas aéreas, por ejemplo, Avianca o LATAM. Las rutas pues estarían diciendo desde dónde y hacia dónde se dirigen por los aeropuertos. Digamos que el aeropuerto también tiene una relación con ciudades, ¿sí? Que aquí falta mostrar, porque digamos el aeropuerto José María Córdoba pertenece a la ciudad de Río Negro, el aeropuerto El Dorado a Bogotá, y entonces aquí, como estamos mostrando, no estaríamos teniendo en cuenta la ciudad. Bueno, pero lo importante es que aquí conocemos las rutas, cuál es la hora de salida planificada, que es distinta posiblemente de la hora de salida real de ese vuelo. Esta hora de salida, digamos, es más la hora, minutos y minutos en que salió, o sea, las 3:42 p.m., ¿sí? Y aquí tendríamos pues la fecha, el 3 de marzo, 4 de marzo del año 2021. Aquí tenemos los tiquetes o los billetes, cuándo se emitió, cuánto se pagó y si se pagó, en qué moneda se pagó, porque posiblemente eso depende del pasajero, que tiene un título, por ejemplo, señor, señora, doctor, un apellido y una inicial. En este caso, pues no interesa sino, por ejemplo, C. Jiménez. ¿Qué título tiene? Es importante también para saber el género, porque aquí no se guardó. Entonces, digamos, si es señora o niña, entonces aquí aparecería ese título. Bueno, y aquí estamos, leámosla, digamos, algo así: una línea aérea. Dijimos como Avianca. Avianca sería una instancia de líneas aéreas. Entonces dice, puede ser la encargada de, puede por lo punteado, ser la encargada de una o varias rutas, ¿sí? Incluso le dicen el número de vuelo o un código que dice, pues ese vuelo va a ser tal, tiene una hora planificada de salida. Bueno, esto. Entonces, leyendo esa relación de acá para acá, digamos, va a ser la siguiente: una ruta debe ser operada por una y solo una línea aérea, según este modelo. Bueno, es decir, como esto lo planifica, digamos, el control de ese de los
aeropuertos en general. Entonces, dependiendo del aeropuerto, esa hora de salida, pues no puede ser la misma o podrá ser igual. Esas son cosas que este modelo no está diciendo, para que haya un control y no se vayan a chocar, ¿sí? Pero digamos pues que en general aquí tenemos lo que se quiere guardar en la base de datos sobre los aeropuertos, sus rutas y sus líneas aéreas. Obvio que a esto le falta mucha información, pero hay una que es muy importante y que lo que yo les pongo aquí. Aquí falta algo y un ejercicio que van a tener es completar lo que le falta a este modelo. Bueno, hasta aquí ya luego les voy a mostrar una herramienta que va a permitir hacer estos modelos y que es gratuita, que la pueden usar y es de Google Drive.